El Parque Natural de la Albufera, con 21.000 hectáreas de superficie, es uno de los humedales más importantes de Europa y un ejemplo de la interacción hombre-naturaleza. En este entorno de gran valor natural se pueden diferenciar 3 ecosistemas. El lago de la Albufera, que da nombre al parque, es el corazón de este entorno natural. Tiene una superficie de unas 2.100 hectáreas, casi las mismas que toda la ciudad de Valencia. ¿Y cuánto dirías que tiene de profundidad? Pues de media, apenas 1 metro. Hace 1 millón de años estarías ahora bajo las aguas del mar. La Albufera es una porción de mar que quedó aislada por un dique de arena en el que creció el bosque de la Devesa. Aún hoy, el lago se comunica con el mar a través de este cordón litoral por medio de 3 canales de desagüe llamados golas. Las golas de El Puchol, el Perellonet y el Perelló regulan el nivel de las aguas del lago por medio de compuertas que, al cerrarse, permiten la inundación de los campos de arroz. Pese a su origen y a su conexión con el mar, el agua de la Albufera es dulce. Actualmente se nutre de los arrozales que la rodean, que a su vez reciben el agua de los ríos Júcar y Turia. Rodeando al lago encontramos el segundo ecosistema, formado por el marjal y sus campos de arroz. Este cultivo es una actividad compatible con la conservación de la naturaleza. Hablar del marjal es hablar de los campos de arroz. Más de 14.000 hectáreas del Parque Natural de la Albufera están dedicadas a este cultivo, el único realmente compatible con la conservación de este entorno natural. Es el hábitat más extenso de cuantos forman esta área protegida. Terrenos de cultivo, caminos, canales y acequias alcanzan un 70% de la superficie total del Parque Natural. Representa la principal área de alimentación para las aves acuáticas que pueblan el Parque Natural, tanto para invernar como en las épocas de nidificación. El cambiante paisaje de la Albufera a lo largo del año se debe en gran parte a las fases en el cultivo del arroz. Verdes en verano, azules en invierno y marrones en las fases en que la tierra queda al descubierto. Por último, el lago está separado del mar por la Devesa, el tercer ecosistema de la Albufera y uno de los bosques costeros más valiosos del Mediterráneo. En torno al lago de la Albufera se localiza uno de los paisajes tradicionales más interesantes del Mediterráneo español y una de las áreas de mayor valor ecológico de la península. Sin embargo, este tesoro de biodiversidad sufre la presión de vivir rodeado por una gran metrópoli de más de 1,5 millones de habitantes. Sus aguas eutrofizadas no le permiten alcanzar su verdadero potencial ecológico. Por ello, los esfuerzos para proteger la Albufera y para mejorar la calidad y cantidad de agua que la alimenta se ven incrementados año tras año.